Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo Influencia. Soy Renzo Santamaría, psicólogo clínico, psicoterapeuta y especialista en trastornos de la personalidad. Hoy nos adentramos en un terreno tan fascinante como inquietante, la mente del psicópata. Esa estructura psicológica fría, estratégica, carente de culpa o empatía, que puede habitar tanto en un criminal como en una figura admirada y exitosa. Una mente que no siente, pero que entiende perfectamente cómo sentir se ve y lo usa. Para explorar este tema con rigor clínico y claridad forense, me acompaña Gabriela Coros de la Piedra, licenciada en psicología, máster en psicología clínica, legal y forense y en docencia universitaria para educación superior. Es psicoterapeuta y creadora de la plataforma Crónica Forense en redes sociales, un proyecto que analiza con precisión quirúrgica la psicopatía, el crimen y la mente humana. Con Gabriela hablaremos sobre qué distingue realmente a un psicópata, cómo se construye su personalidad, qué lo diferencia del narcisista y por qué muchos de ellos no están en prisión, sino perfectamente integrados en la sociedad. Vamos a pensar sin miedo, con evidencia y con conciencia. Esto es Bajo Influencia, episodio 2, la mente del psicópata. El día de hoy creo que vamos a abordar un tema que considero yo es muy importante. Creo que es un tema que intriga de repente a mucha gente, eh, a veces confunde a mucha gente, descuadra a mucha gente, porque hay muchísima información sobre estas cosas o sobre estos temas, pero tal vez es difícil definir con claridad de qué se está hablando. Cuando hablamos, por ejemplo, Ujú. de la psicopatía, ¿no? Cuando hablamos de los distintos mecanismos de violencia que pueden ejercer, porque se acerca además muchísimo a lo que la gente puede concebir como maldad, ¿no? Y para muchas personas eso es difícil incluso de pensar. Entonces, para eso el día de hoy te tenemos aquí, Gabriela. Muchísimas gracias por participar de este espacio. Gracias a Y ti. es un gusto tenerte aquí. Si te parece bien, empezamos con las preguntas. Sí, Em, claro. para la gente que no está familiarizada con estos conceptos, ¿cómo definirías tú a un psicópata? ¿Qué es un psicópata? La psicopatía en sí es una forma de ser y creo que el conflicto proviene desde que se confunde o se mezcla el trastorno antisocial de la personalidad, que es Ujú, un trastorno básicamente clínico, y se trata de poner este mismo diagnóstico clínico a una base forense o criminológica. Entonces, y ahí empieza esta confusión de, bueno, entonces el antisocial y el psicópata es lo mismo y en mm, verdad no es lo mismo. ya, Uno es un trastorno de personalidad en el cual va a afectar básicamente la conducta y la persona sí es consciente de alguna forma que algo está pasando, ¿ok? Porque hay una incapacidad, hay un malestar, etcétera, que es lo que define básicamente un trastorno. Pero la psicopatía no, la psicopatía, como es una forma de ser y tiene ese componente biológico tan importante y además afecta a nivel conductual y afectivo, entonces el psicópata en sí no le interesa este tipo de situaciones que puede generar. Entonces, la psicopatía en sí es una forma de ser, para hacerlo una forma de resumen, ajá. pero es importante entender que la diferencia entre ambos trastornos, también entre un trastorno y una forma de ser, es importante recalcarla y que las personas lo sepan, porque hay mucha confusión. No sé si te pasa a ti que Ujú. hablan de lo mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Se mezclan bastantes cosas. Ujú, exacto. Y de hecho, otra de las cosas que yo también veo mucho y que he visto que también tú estás experto en el área, que es importante también aclararlo, la diferencia entre la psicopatía y el narcisismo, porque se está viendo casi como algo igual y no es igual. Total. Entonces, es importante porque casi que se está mezclando un poco con la triada oscura, ¿no? O sea, al final vamos a mezclar el maquiavelismo y ya tenemos la triada de las personas que se están, o de los perfiles que se hablan hoy en día. Solo para esclarecer estas distinciones, porque creo que es bien importante, sí creo que se equipara la psicopatía al trastorno antisocial. ¿Cuál sería entonces Ujú. la principal diferencia? Entiendo que uno es una forma de ser, lo otro es algo psicopatológico, pero ¿cómo establecemos una distinción en la práctica, en lo cotidiano? ¿Cómo se ve? El antisocial es una persona que va a tener una conducta mucho más delictiva, en contra de las normas de la sociedad. Ujú, Entonces,
van a ver ya desde antes de los 15 años un diagnóstico previo en el cual este menor ya empieza con conductas conflictivas, empieza a tener problemas ya sea en el colegio, en la familia, etcétera. Ujú, Y luego ya, como sabemos, a partir de los 18 años se puede empezar a hacer el diagnóstico. ujú, Y la gran diferencia es que va en contra de las normas de la sociedad y realiza actos para ir en contra de estas normas. No ujú. obstante, el antisocial, por más de que hay autores no sé, que he visto que no están muy de acuerdo con eso, pero el antisocial aún tiene algo de empatía. Si Ok. tú entrevistas, por ejemplo, a internos penitenciarios o entrevistas a personas, por ejemplo, que están en centros de menores, hay alguien de la familia en el cual aún le tienen algo de respeto, le tienen cariño, por ejemplo, sea la mamá, sea la abuela, y se preocupan por esas personas, genuinamente se preocupan. Ok. El psicópata, esa es la parte interesante, ¿no? Porque el psicópata no tiene esto. El psicópata cuando te dice que se preocupa por alguien, es algo completamente manipulativo, es para obtener una ganancia. Mm, Entonces, en el trastorno antisocial no tenemos, por ejemplo, el antisocial integrado. Eso no claro. existe, Yo- ¿me entiendes? Entonces, en la psicopatía sí tenemos el integrado y tenemos el criminal. Entonces, es por eso que es importante distinguirlos, porque además que el criminal, perdón, además que la psicopatía ujú. tiene afectada el lóbulo prefrontal y tiene afectada la amígdala. Entonces, cuando tú estudias el cerebro del psicópata, genera diferencias ante un cerebro de una persona con un trastorno antisocial, que lo más probable es que tenga afectado el lóbulo prefrontal, pero Ok. no la amígdala. Ok. O sea, hay una serie de distinciones biológicas también. Exacto, sí, que son las más Ya. importantes en verdad para poder distinguirlos y por el Ujú. hecho también de que se puede empezar a ver desde muy temprana edad en la psicopatía en niños, por ejemplo. Ok, sí. Estoy familiarizado con ciertos casos donde hay conductas de cosas como tortura de animales, como Ujú. vandalismo. Esas son cosas que se podrían entonces asociar, por ejemplo, a la psicopatía per se o al trastorno antisocial. En el trastorno antisocial también podemos ver ese tipo de conductas. Ya. Entonces, eso en sí no sería un determinante Ok. para Ok. poder hablar acerca de la psicopatía o la antisocial, pero sí te habla de las conductas antisociales. Por Ok. ejemplo, Robert Hare nos diferencia lo que son Mm, las facetas del PCLR, nos mm, diferencia acerca del área afectiva del área antisocial. ujú, Porque uno te dice que es la parte emocional y el otro es la parte conductual. Entonces, en la mm, parte conductual sí podemos encontrar estas variables que son, por ejemplo, el maltrato animal, eh, la piromanía, claro. el comenzar a tener conductas disruptivas con otros compañeros, etcétera. Pero Mm, estamos hablando ahí solamente en un enfoque conductual, más mm, no afectivo. ya. Tú planteaste además una distinción dentro de la psicopatía que me parece importante reconocer, que es el psicópata criminal y el psicópata Ujú. integrado, y de eso en realidad era lo que íbamos a hablar bastante aquí, ¿no? Porque el psicópata integrado pasa muchas veces desapercibido. No sé si nos puedes esclarecer un poco esta distinción. ¿Cómo son estas dos variantes de psicopatía? El psicópata criminal Mm, lo estudia mucho más Robert Hare, por ejemplo, y nos dice de que esas personas van a cometer usualmente una versatilidad de delitos, ¿no? También van a ser personas que van a tener diferentes relaciones maritales o de convivencia, van a tener conductas mucho más antisociales a temprana edad y a lo mm, largo de su vida. mm, Y esas personas cometen delitos. Entonces, cuando hablamos de psicópatas criminales, usualmente ahí sí es donde entra Dahmer, donde entran Ted mm, Bundy y toda esta vertiente de personajes que muchas veces se han visto asociados a la psicopatía, ¿no? Al hecho de decir, ok, el psicópata es un criminal. Pero eso mm, estamos hablando de la psicopatía criminal. Y hay otra psicopatía, que es la que se está estudiando mucho más ahora, que lo estudia bastante Vicente Garrido, Paz Velasco, que es mm, el psicópata integrado. Y a mí ese es el que generalmente me causa más, no sé si temor es la palabra, pero mm, sí el hecho de que tenemos que ser más conscientes del psicópata integrado porque está sí, entre nosotros. sí, Entonces, en la psicopatía, cuando hablamos de psicopatía, estamos hablando de entre 1 a 5% de la población. Pero cuando hablamos de psicópatas integrados, por ejemplo, en política, se han mm, visto que puede llegar hasta un 15%.
que Wow. es una tasa sumamente elevada. Entonces, es importante entender de cómo los psicópatas integrados se pueden, porque la palabra lo dice, ¿no? Integrar a la sociedad, Mm, integrar entre nosotros, ser tu pareja, ser tu jefe, ser incluso tu compañero de trabajo, ser el presidente o el congresista, ¿me entiendes? Pero sí. no lo vas a saber porque estas personas tienen una capacidad para entrar a tu vida Mm, que si habláramos de algún trastorno en particular, no lo tendrías. ujú. Entonces, porque en algún momento vas a sospechar algo, pero el psicópata integrado te va a costar poder captarlo. ¿Qué tan invisible puede volverse este personaje en escenarios laborales, familiares, políticos? ¿Qué consideras tú sobre esta situación? Al comienzo esa persona sí va a tratar de mantener un perfil, no sé si invisible es la palabra, pero Ujú. sí va a tratar, son camaleones. Ya. Entonces, el psicópata integrado lo que va a hacer es primero va a observar el entorno. Va a observar dónde está entrando. Va a establecerse, por ejemplo, los objetivos, qué es lo que quiere lograr. Probablemente lo que va a querer ser es el jefe o empezar a llevarse los puestos que van debajo de él, ¿no? O Ujú, sobre él. ujú, Entonces, va a observar. El psicópata es sumamente observador, es sumamente cauteloso al momento de actuar. No suele ser una persona impulsiva, esos son más los criminales. claro. El psicópata criminal sí es una persona irresponsable, es una persona impulsiva, que le cuesta el control conductual. Mientras que el psicópata integrado no, el psicópata integrado tiende a ser una persona que va a ir entrando de a pocos para poder ir conquistando el ambiente. Entonces se va a hacer amigo de las personas del trabajo, va a empezar a hablar acerca de las cosas que quiere, va a tener estas ideas de grandiosidad, pero al comienzo sí puede pasar muy desapercibido. Dirías que, porque me hablas de escenarios como la política, ¿no? Escenarios laborales, puestos importantes de trabajo. Yo me pregunto, me quedo pensando si hay un afán de estos personajes por cosas como el poder, como el dominio. Hablaste de la conquista. ¿Ese sería un objetivo para este tipo de personas? Totalmente. De hecho, el Ya, psicópata lo que busca siempre es el control y el poder. ya, Y es por eso que pueden ser maltratadores y claro, tienden a ser maltratadores, porque ya. cuando nosotros definimos lo que es el maltrato en la pareja, cuando definimos lo que es la violencia, ¿qué es lo Ujú, que busca el agresor? Control y poder. Y eso es, mm, es lo que caracteriza al psicópata en sí. Entonces, es por eso que van a buscar trabajos en los cuales puedan mantener el control. mm, Y de hecho, han habido estudios que te señalan que los trabajos que suelen optar los psicópatas integrados, y esto no se ofenda a la gente que nos está escuchando, aparte de la política, mm, pueden ser, por ejemplo, abogados, se han visto mucho mm, en temas de abogados, sí, cirujanos, sí, en médicos en general, pero los cirujanos y sobre todo los cirujanos del corazón también se señala mucho, mm, y todo lo que tenga que ver con el área de tener poder sobre otras personas. Entonces, estas profesiones, por ejemplo, cuando hablamos acerca de cirujanos, a mí me llama mucho la atención y cuando nos sí, preguntan el por qué, es si te pones a pensar cuando tú estás en una cirugía, estás completamente vulnerable. total. ¿Me entiendes? Entonces Sí, el sí. médico tiene en ese momento todo el poder. Y esto quiero hacer una aclaración. No quiere decir que si algún familiar, alguna pareja tuya tenga alguna de estas profesiones, significa, solamente es algunos estudios que han señalado cuáles son las profesiones preferidas, ¿no? ¿Y hay algún entendimiento o explicación de por qué este énfasis en el control y el poder? No sé si tiene que ver con algo neurológico, biológico, ¿cómo se entiende esto? El control y el poder, la verdad es que es una buena pregunta. Yo me Mm, imagino que debe ser por un tema de poder. A ver, uno de los criterios más sí, importantes en ellos es lo que es la grandiosidad. Y ya, ahí es donde se confunde un poco con el narcisismo, ¿no? sí. Entonces, ¿qué es lo que busca la grandiosidad? Busca justamente que las personas avalen lo importante que tú puedes llegar a ser y que los Ujú, demás sepan cómo es que tú puedes hacer ciertos cambios o que realmente la gente te tiene que respetar. ¿Cómo las mm, personas te pueden llegar a respetar si es que realmente no tienes algo que te pueda representar a través del ujú, control de poder? Entonces, ok. yo creo que va más relacionado por estos criterios de grandiosidad.
Es una distinción importante, de repente podemos plantearla también para diferenciar a las personas que se confunden con estos temas entre psicópata y narcisista. Por lo que entiendo, la grandiosidad que me vienes comentando sobre el psicópata tiene mucho que ver o está muy en función con dominar al otro. Mientras que por lo que yo he estudiado un poco, el narcisismo tiene que ver con suministrarse en términos de la atención del otro. Esa sería, digamos, la clave para la grandiosidad narcisista. No sé si tú estás de acuerdo o qué piensas. Estoy de acuerdo porque el narcisista sí necesita que los Mm, demás lo puedan admirar, sí necesita mm, sentir que los demás lo validan. ujú. En cambio, el psicópata le da lo mismo. El psicópata lo Ok, que quiere es que él dejar claro de que él es mejor que tú y lo va ok, a dejar claro. Entonces, ok. esa creo que es una muy buena distinción la que acabas de hacer, o sea, Ujú. la forma en cual te puede afectar a ti o no te puede afectar a ti. ¿Qué indicadores clínicos o forenses podríamos utilizar para identificar a un psicópata integrado en un escenario cotidiano, laboral, del día a día? ¿Qué puede utilizar una persona en términos de identificar a alguien así? Ya, en el día a día, y eso Mm, no son criterios diagnósticos de si cumples esos checklists, porque sí. a veces hay que ser un poco cuidadosos porque después te van a decir, Ujú. mira, la psicóloga dijo esto, así que tú eres un psicópata integrado. Básicamente son personas, una de las cosas que más vamos a ver en ellos es la locuacidad. Son personas que de por sí van a ser Mm, de los que lo saben todos. Por ejemplo, cuando un psicópata integrado te conoce, te va a estudiar y va a decir, ok, Renzo es una persona que es un psicólogo, se dedica justamente, imagínate ahorita, a la especialidad en la parte del narcisismo, entonces él va a mm, estudiar algo acerca del narcisismo, va a leer algo sobre esto ok, y te va a empezar a hablar como si él dominara el tema. Entonces tú vas a decir, esta persona conoce el tema, te va a empezar a hablar acerca de otras áreas de la psicología y mm, va a empezar como que ahí a entrar a tu vida y tú vas a decir, ok, esa persona en verdad sabe un montón y es por eso que se confunde tanto de que el psicópata es inteligente. El psicópata no necesariamente es tan inteligente, el psicópata lo que hace es una persona que es bastante, eh, es como decirlo, es una persona que sabe cómo entrar a tu vida. Entonces, es por eso que, por ejemplo, una de las cosas es esa persona que de repente tú la conoces mm, y ya sabes mucho, pero cuando empiezas a adentrarte en eso, te das cuenta que en verdad no sabe tanto, ¿ok? ok, Es muy, como se puede decir, es muy bla. Es ya, esa persona que son bla. ya. Entonces, otra de las cosas son personas que tienden a, aparte de la grandiosidad que ya le hemos hablado, son Ujú, sumamente egocéntricos, son mm, personas que además tienen estos pensamientos que no va necesariamente con el egocentrismo ni la grandiosidad, es esto de las metas que para ti son inalcanzables, ¿no? O sea, una mm, persona que puede decir, empieza como asistente y lleva un mes y te va a decir, yo voy a ser el gerente en 2 meses de la ok. empresa. Entonces, y a nivel de pareja, lo que te vas a ir dando cuenta un poco es, aparte del aislamiento y el control, que al comienzo eso no lo vas a ver. De hecho, hay un autor que se llama Iñaki Mm, Piñuel, no sé si mm. lo has Sí, escuchado. sí, sí. Él tiene un libro que se llama Amor Cero. Y Mm, Amor Cero, ¿por qué me parece que es un libro que a mí es un libro que en verdad ha ayudado a muchas personas, ujú, ¿ya? De hecho, yo tengo pacientes que han venido a consulta después de leer este libro. Entonces, lo bueno de ah, este libro es que en verdad es bastante ameno, es un libro fácil de leer y que ujú, puede identificar muchas cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que te dice Iñaki es que cuando tú conoces un psicópata, lo primero que vas a identificar es la almagenización. mm, Esa persona te va a decir que tú eres su alma gemela, esa persona te va a empezar a encantar, te va a decir que tú eres lo más importante, te va a hacer sentir que tú eres grandioso. Porque imagínate que estuvieras con alguien que todo el día habla de esa persona. Nos vamos más al narcisismo. El mm, psicópata no, el psicópata al comienzo no va a hablar tanto de él. El psicópata va a ujú, escuchar, el psicópata va a empezar a captar cómo puede llegar a ti. ujú. Entonces, lo que va a hacer es hacerte sentir a ti lo más importante del mundo. Y es ahí donde tú empiezas a caer. Ok, Porque al comienzo te va a hacer que tú hables solo de ti. De hecho, ¿por qué? No porque esté interesado, sino porque quiere obtener toda la información que puede llegar a obtener. ok, ok.
Buenísimo. Para recapitular un poco las ideas que se me quedan. Entonces, el psicópata actúa de manera premeditada, tal vez a diferencia de otros Total, trastornos de la personalidad. Hay totalmente, sí. ok, hay una intención activa de em, estudiarte, dominarte, dominar la narrativa para engancharte, finalmente para ejercer un control sobre ti. Ujú, Ok, exactamente, sí. ya. De hecho, el otro día estaba leyendo una frase que me encantó, pero es que no sé si lo tenía. Ya, que es una frase, no me acuerdo del autor ahorita, que dice, el psicópata se sabe la letra, pero no la música. Qué buena, Y claro. esa frase creo que distingue mucho lo que es el psicópata, ¿no? Entonces, claro, puede llegar a conocer muchas cosas, puede detectar las emociones en los demás, no a nivel de empatía, ojo, pero puede saber lo que es la tristeza, puede saber lo que es la alegría, mas Ujú. no lo llega como que a sentir como tú lo puedes llegar a sentir o como yo lo puedo llegar a sentir. Por eso Ok, esa frase creo que es una de las frases que entra en el libro de Robert Kerr. No la ok. cita él, pero se cita en su libro. Es decir, racionaliza los afectos del otro, pero no los puede, no sintoniza emocionalmente. Exacto. De hecho, Ok, hay una película que a mí me encanta porque lo representa muy bien, que se llama El psicópata americano, que es una película súper conocida. ya, Y claro. hay una escena donde él empieza a imitar las emociones. Entonces se empieza a imitar la alegría, la tristeza, para ver cómo se va a ir adaptando ese día al trabajo o a conocer a las personas, a las mujeres que va a Wow. llevar luego a su casa, ¿no? Ok, qué interesante. Me quedo pensando, porque ya que estamos hablando también un poco del narcisismo, claro, en el narcisismo hay también este momento de idealización o de love bombing, pero la diferencia es que es casi un proceso automático. Por lo que tú me planteas en relación a la psicopatía, en el psicópata hay un estudio de ti para lograr hacer todo esto. Exactamente. Ok, Ujú. ok. Sí. Ujú. Además Em, que dentro del sí, narcisismo, que no es, que es más su tema, pero el narcisismo tiene algo que, uno de los tipos de narcisismo, porque tú más que nadie sabes que no hay un solo un tipo de narcisismo, está ese narcisismo vulnerable, sí, que en psicopatía eso no lo vas a encontrar jamás. O sea, el de claro. que todo lo malo le pasa a esta persona, todas las Mm, cosas van y todo va alrededor de esa persona, pero lo ve de manera negativa. El psicópata no va a tener esto. ok. Pensaba en esta cualidad violenta del psicópata, ¿no? Porque Ujú, creo que eso también puede distinguirlo muchísimo más de otro tipo de psicopatologías, ujú. particularmente en el psicópata integrado, porque entiendo que en el criminal es mucho más explícita la violencia, pero en el psicópata Exacto. integrado, ¿cómo se ve? ¿Cómo se expresa ese tipo de violencia? Es una excelente pregunta porque recordemos que en la primera fase y por qué hay tantas mujeres víctimas de violencia por parte de los psicópatas integrados Ujú, es porque aparte del bombardeo de amor que hay al comienzo, de la almaginización, del vamos a vivir juntos a los 3 meses de conocernos, tú eres lo más importante, eres el amor de mi vida, etcétera. ujú, Luego una vez que él ya sabe que te tiene, una vez que él ya sabe que tú ya estás enganchada o enganchado, que ujú, ya estás dentro de la relación, comienza a levemente a empezar a humillarte, a despreciarte. La violencia del psicópata integrado mm, no suele ser física, es más que nada psicológica, ok, ¿ok? Porque lo que él está buscando es la máxima destrucción de la autoestima que tú puedas llegar a tener. ujú, Porque entre más destruida estás o destruido estás, mayor control va a tener sobre ti. Y hay otra de las cosas que también es súper importante, aparte del tema de la manipulación, aparte del hecho de la humillación, porque también existe la violencia encubierta y manifiesta. En ujú, ellos ujú, se va a ver mucho más la violencia encubierta realmente, el que tus amigos van a decir, esta persona es genial, esta persona realmente o sea, en verdad es una pareja increíble, cómo te trata, realmente, qué suerte tienes de estar con esa persona, ok, porque les va a caer bien. El psicópata integrado te cae bien, recordemos mm, eso, es una persona que a los demás le va a parecer sumamente interesante, pero cuando ujú, estás dentro de la relación te vas dando cuenta de que se cierra el telón
y aparece realmente quién es. Es por eso que se señala tanto al psicópata como la máscara, ¿no? O sea, una vez que Mm, se cierra el telón, se saca la máscara y descubre realmente quién es esta persona. Y dentro de la pareja, cuando ya estás viviendo esas situaciones de violencia, la violencia encubierta va a ser más que nada el tipo de dejarte en ridículo frente a los demás, mm, de básicamente humillarte, pero no hacerlo de manera tan obvia, ¿no? Ay, qué tontita eres, o qué torpe, mira cómo se te caen las cosas, y que los demás lo pueden decir, ah, bueno, en verdad como que es una forma de dinámica de ellos, pero no les ya. va a llamar mucho la atención. Entonces, y hay otra cosa que es súper interesante, que cuando el psicópata ya sabe que te tiene 100% empieza algo que se llama la triangulación de la Mm, psicopatía, te iba a que preguntar, es sí. cuando ingresa una tercera persona a la escena. Y Ujú. esta es esta persona que puede ser la ex o alguien que acaba de conocer o alguien que está en el medio y te dice, mira, si tú me dejas no me importa porque tengo a esta persona. Y muchas veces utilizan a la expareja para hacer la triangulación. Entonces, ¿dirías que hay un formato como de abuso, una serie de parámetros de abuso? ¿Se inicia con algo, se pasa a una siguiente fase? ¿Es un ciclo esto de lo que estamos hablando específico o puede variar, puede ser distinto en cada personaje? ¿Cómo es? Cuando hablamos en general de violencia, yo creo que todos pasamos por las mismas fases del ciclo de Walker. Para Ok. mí, las fases de Walker, creo que si bien, como yo siempre digo, son de 1970 hasta el día de hoy se sigue usando y es la teoría que más define la violencia. Entonces, cuando hablamos de violencia en general. Si Ok. hablamos de violencia de la pareja, vamos a hablar acerca de la violencia con las fases que existen, pero en la parte de la luna de miel, el psicópata sí lo va a tener, pero luego va a ir desapareciendo mucho más rápido. Y al final, cuando ya una vez que tú decides que lo quieres dejar, el psicópata ahí empieza nuevamente, le entran más ganas, por así decirlo, de que no lo dejes. Porque ¿cuándo puede comenzar la violencia física? Y eso sí es súper Mm, importante que se hable. Es ujú, cuando el psicópata se ve humillado frente a los demás. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con un psicópata y he estado con esa persona durante años y ahora decido denunciarlo, y esa persona, imagínate, tiene un superpuesto en el trabajo, es una persona bastante conocida, muy ujú, respetada en el medio, y yo lo denuncio, ahí es donde él dice, he perdido el control de esa persona. Y mm, ahí puede entrar la violencia física. ok. Y ahí entra la peor cara del psicópata, porque empieza con el tema de quitarte absolutamente todo lo que tienes, quitarte a los hijos. Yo conozco una cantidad de casos que nunca vieron a los hijos o nunca se interesaron por los hijos, pero como tú hiciste esa denuncia, para ellos, o sea, en contra de ellos, te quitan a los hijos. Y como son personas que tienen tantas influencias muchas veces, Mm, son personas que en verdad pueden justamente, yo ahora conozco un caso de una mujer que le quitaron a sus tres hijos wow. y por más de que una, que es una niñita muy chiquitita, que se la quitaron cuando tenía 5 años, tú dices, pero ¿cómo le permiten a un hombre que ni siquiera ha tenido arraigo en el país Mm, quedarse con la niña? Y es sí. un tema de poder también. Y es un tema estructural de las creencias sociales, del sistema mismo, que creo muchas veces Exactamente. dificulta estas situaciones porque no hay un entendimiento real. O dirías tú que hay un acercamiento a entender lo que está pasando en términos de esto? En lo absoluto. De hecho, hay un psicólogo, no es psicólogo, perdón, hay un, no sé qué es Federico. Ya, Es un estudioso de la psicopatía, Federico ya, Baudiño, un ya. argentino. Y Federico lo que está haciendo es un trabajo súper interesante en Argentina, que es empezar a capacitar a jueces y abogados sobre la psicopatía. Y Bueno, eso es lo que wow. yo quiero apuntar en mi futuro. O sea, en lo que yo quiero y un poco por qué me estoy dedicando a estudiar la psicopatía y a especializarme en esto, es porque creo que es fundamental que Sí. los psicópatas y perdona, que los jueces y los abogados y los del sistema judicial conozcan realmente qué es la psicopatía, porque el psicópata en un juicio te puede caer sumamente bien. Entonces, Mm, o incluso las psicópatas mujeres, cuando han cometido crímenes y entran a los juicios, el juez puede decir, pero pobrecita, en verdad, mira todo el daño que sufrió por esa persona. Entonces, es importante que se sepa porque lamentablemente cuando se pregunta a los psicólogos en general que están dentro del sistema judicial acerca de la psicopatía, te hablan automáticamente del trastorno disocial. mm, Entonces,
no hay este conocimiento, no es que no haya un conocimiento, sino que yo creo que falta muchísimo exploración y estudio y las capacitaciones. O sea, yo creo que ahí tenemos que apuntar. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hay algo que dices que es muy importante. Estos individuos tienen una capacidad muy alucinante de lograr convencerte, ganarte, como decías hace un rato, caerte bien. Me preguntaba yo, ¿cómo explicas tú esto, esta capacidad para posicionarse en ciertos espacios de la mejor manera posible, para que todo el mundo esté funcionando en función a ellos? ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Es solo un manejo del discurso? ¿Tiene que ver con otras cosas? ¿Cómo lo piensas? Yo creo que es básicamente un manejo del discurso y es un Ya, manejo de la información que ellos tienen alrededor. ok. Pero para ello ellos tienen que tener algo de poder per se. Entonces, ¿por qué lo digo? En ese momento, por ejemplo, se me viene a la cabeza Epstein. Esta Mm, persona, si es que no hubiese tenido el dinero que tenía, mm, ni la situación financiera que tenía, hubiese sido mucho más difícil poder llegar a los ambientes donde llegó. Pero luego mm. tenemos este caso de esta chica que también hubo un documental súper interesante de ella, de una estafadora, Anne. eh, es una chica que se hace pasar por alguien que tiene mucho dinero y es una heredera y empieza a estafar a un montón de Ah, gente. ¿Te está en acuerdas? Netflix, creo. No me acuerdo el Está en nombre, pero creo Netflix. que está en Netflix, sí. Sí, sí, Ana, sí. creo que es algo de Ana, y Ujú, esta chica que se ve en la vida real, porque se mostraban las fotos, ella ha publicado un libro y todo, ujú, esta chica se hizo pasar por millonaria cuando no tenía dinero. ujú. Entonces, y llegó a tener tanta locuacidad, Ajá. tanta llegada a las personas porque caía muy bien y como ahí entra la parte que es tan importante de la locuacidad, ¿no? Estudian el medio, empiezan a averiguar sobre las personas que están rodeándose y saben cómo llegar a cada uno de ellas. Entonces, la palabra que has usado me parece espectacular. El manejo del discurso es lo que justamente puede hacer que los psicópatas integren y lleguen Mm, a incluirse en diferentes medios, ¿no? ok, claro, de la mano de todo el estudio, como decías, que hacen, que me imagino que toma tiempo también. Exacto. Eh, Algo que decías me llamaba mucho la atención, que es cuando tú confrontas al psicópata, cuando tú lo enfrentas, cuando tú lo denuncias, típicamente hay una retaliación. Me cuentas el caso de esta chica a la que le quitan Sí, los hijos, ujú, por ejemplo. sí, ajá. Creo que es bien importante que la gente sepa eso, porque en el afán de, no sé, a veces se habla de estas ideas de poner límites y enfrentarse o confrontar la situación, uno necesita estar muy preparado para lo que Preparado. puede venir después, incluso legalmente. Es una batalla que demora mucho en terminar. Yo Ok. en esos momentos me estoy dedicando justamente al tema de violencia con psicopatía y los casos que estoy viendo son mujeres que realmente las están dejando sin nada. Mm, Ojo, no estoy desmotivando en lo absoluto la denuncia. Uno tiene que denunciar porque si no, no vas ujú, a salir de ahí. ujú, Nunca vas a ujú. salir de ahí. De acuerdo. Entonces, uno tiene que denunciar, pero te tienes que preparar. Yo siempre digo, si tú vas a dejar a un psicópata, prepárate legalmente antes. Ok, Ya encuentra un abogado antes. Empieza a ver tu plan de salida. ok. Empieza a ver cómo puedes empezar a ahorrar desde tu parte. Porque el otro día justo una persona me decía, pero ¿qué más quiere de mí si me está quitando absolutamente todo? Y te quiere destruir, porque Mm, tú, aparte de esa mujer de los 5 hijos, es otra mujer que le están quitando el departamento, le han quitado todo y me dice, ¿qué más quieres si ya, o sea, ¿hasta dónde puedo caer? Y me dice, te quiere destruir porque tú lo has dejado realmente, has destapado su faceta frente a los demás. ok, claro, sí. No, solo lo recalco porque creo que sí es importante que la Súper gente tenga, importante, sí. sí. Te quería preguntar. ¿Se podría pensar la psicopatía como un espectro? Es decir, hay una versión extrema, hay una versión, como vamos denominando, integrada. ¿Es posible que el psicópata integrado, bajo ciertas circunstancias, se criminalice, caiga en lo delictivo, o son cosas muy fijas que no se salen de esos cuadros? Podría ser, pero ya no sería psicópata integrado, sino que o sea, porque el psicópata integrado no llega a ser descubierto per se en los Ok. delitos, o sea, y los delitos que puede llegar a cometer el psicópata integrado son mucho más,
disimulados, por así decirlo, ¿no? Temas de estafas, se meten mucho en temas de estafas. Y es ahí Mm, donde se ve tan vinculado con el narcisismo, ¿no? ujú, Entonces, el ujú. psicópata criminal no, el psicópata criminal es mucho más irresponsable, tiene esta falta de autocontrol, tiene diferentes delitos desde muy temprana edad. Y eso creo que es uno de los criterios más importantes, porque la versatilidad criminal y el tema de las conductas precoces no se Ujú. ve tanto en los psicópatas integrados. Ellos pasan Ok. una vida un poco más, incluso James Fallon, que es este autor que te habla del psicópata dentro mío, te dice, ¿no? Que él es un psicópata, que él al final cuando hace este estudio de los cerebros se da cuenta de que su cerebro, dice, ¿no? En la entrevista, esta persona debería estar encerrada, o sea, mira el cerebro que tiene. Y cuando Mm, destapa se da cuenta que es su cerebro. Entonces, wow. ¿qué es lo que pasó con él? Que él tenía una familia sumamente funcional, venía un ambiente de mucho amor, de mucha comprensión, entonces no llegó a desarrollar la psicopatía criminal. Y creo que ese es un factor súper importante en el psicópata integrado, el hecho de venir de una familia funcional o que no sea tan disruptiva como de los psicópatas criminales. Ok, esa es una distinción que me parece bien interesante, porque algunos autores hablan, por ejemplo, de psicópata primario y psicópata secundario, y la Exacto. explicación Ujú. que dan es que hay uno que tiene una carga biológica innegable a nivel del cerebro y viene configurado de esa manera, y el segundo es como moldeado por el ambiente, no adopta los suficientes códigos morales, me imagino que va un poco por ahí, pero ¿tú estarías de acuerdo con algo así? ¿Lo piensas también así o cómo lo piensas? Sí, pero al mismo tiempo sería con, o sea, yo respeto mucho el psicópata primario y secundario porque lo habla Claire Kay en su libro de La Máscara de la Sanidad, ¿no? Entonces creo que no puedo ir en contra del gran mentor. Entonces, pero sí creo que el ambiente es sumamente importante. Cuando hablamos de la psicopatía es algo determinante, de hecho. Ok. Si tú vienes de un ambiente en el cual estás expuesto al trauma, estás expuesto a la violencia extrema, eh, Mm, vas a desarrollar conductas mucho más antisociales y ujú, con falta de control conductual. Si nosotros estudiamos a los asesinos en serie en general o ujú. a los asesinos en general, lo que vamos a ver como algo en común son infancias marcadas con violencia. Y por más de que en algunas personas me han dicho, por ejemplo, bueno, pero se habla mucho de Ted Bundy, pero Ted Bundy venía de una familia funcional. ¿Qué funcional? Si su hermana lo negó durante Mm, años, ujú, se enteró después de mucho tiempo que su mamá no era su mamá, su abuelo era alcohólico, lo hacía ver pornografía, entonces mm, eso no es funcionalidad. total. Entonces, y además que lo hacían ver esta pornografía que es tan violenta, ¿no? Ujú, Así que generalmente cuando tú estudias a los psicópatas criminales, ves y es por eso que es tan importante el tema del ambiente, es tan ok. importante el hecho del apego, porque puede ser Mm. que sea psicópata, pero puede que no se desarrolle esa psicopatía. Ok, qué interesante. Entonces, digamos que el ambiente puede ser el principal determinante para ver si alguien se transforma en un psicópata criminal o sigue siendo psicópata, pero funciona de manera más adaptativa, no cae en lo criminalista. Exacto, Ok. exacto. Y de hecho James Fallon te lo dice, yo sabía, siempre supe que era diferente porque yo no sentía esta emoción por las cosas. Quiero a mi esposa, pero realmente no sé si realmente es el amor en sí. Entonces, Ujú, soy mucho más frío que los demás, no me gusta mucho el contacto social. Sabía que había algo diferente en mí, pero nunca supe que era la psicopatía. Entonces, ok. es interesante que hay personas que pueden vivir en la Mm, vida diciendo que se sienten diferentes, pero recordemos que lo más importante de la psicopatía es la falta de empatía, el hecho de la grandiosidad y la manipulación. Son los ok, factores que son determinantes en ellos. El ok. no tener empatía, el no tener el hecho de no aceptar la responsabilidad también. Y eso se da tanto en el criminal como en el integrado. Ellos nunca tienen la culpa de nada. Ok. Y pensando en esto que dices de la empatía, entonces, porque me decías que has encontrado tú que en algunos psicópatas hay cierta empatía hacia ciertas situaciones. Entonces, los psicópatas que tienen un entorno funcional cuando crecen, cuando se desarrollan, pueden llegar a tener este registro empático a diferencia del No, psicópata criminal. Oye, no. El psicópata no tiene empatía.
El Ok, psicópata, uno de los criterios más importantes en ellos es que no existe la empatía. ok. Porque si una vez, y eso es interesante porque si No. nosotros hablamos acerca de del tratamiento del psicópata, porque yo siempre he dicho que yo no creo que el psicópata pueda pasar por un tratamiento efectivo y que pueda, no sé si mejorar es la palabra, pero pueda cambiar. Porque nosotros que somos psicólogos sabemos que lo más importante para una persona, para que evolucione en un cambio, es darse cuenta de que algo le está pasando, Ujú, saber que está generando un daño y ujú, saber que está afectando a otras personas. Y eso le molesta. Si tú no mm, tienes empatía, si a ti no te interesa lo que le pasa al resto y no asumes responsabilidades porque siempre culpas a los demás, ¿qué grado de eficacia puede tener un tratamiento en ti? Es como cuando claro. te llega un paciente a consulta y te dice, yo vengo acá porque si no mi esposa me deja. Ujú, Personalmente yo no acepto ese tipo de pacientes porque ujú, no estás viniendo por ti, estás viniendo por un tercero. ujú. Vuelve a consulta cuando vengas por ti. Ok. Entonces creo que fue confusión mía. El que tiene cierto registro empático puede ser la persona con un trastorno Antisocial. antisocial. Ok, ya, Exactamente, el muchísimo más antisocial. claro. Sí, sí. Ok, El antisocial sí tiene un registro de empatía. ya. Y el sociópata Eh, también. sí, hablemos de esa distinción. No sé si te la pregunté, no te la iba a preguntar. ¿No? Psicópata, a ver, mira, mi entendimiento es que sociópata es el término que se utilizaba antes para describir la psicopatía. Pero hoy en día entiendo que distintos autores plantean cosas distintas sobre los dos. ¿Cuál es la distinción entre psicópata y sociópata? Es que es un tema bien complejo porque tenemos que entender que la psicopatía y la sociopatía son términos que se usan en ámbitos forenses y Ok. criminológicos. Y Ujú, eso es súper importante que lo tengan claro porque te puede pasar que te encuentras con un psicólogo clínico que te dice el sociópata y el psicópata son lo mismo y están ujú, todos en el DSM como antisocial, porque si no están en el DSM o en el CIE, no existen. ¿Ok? ok. Entonces, primero, la base es eso, o sea, el Ujú, saber de que en verdad estos dos conceptos son parte del forense y criminológico. ok. ¿Cuál es la diferencia entre el psicópata y el sociópata? Que el sociópata mantiene algo de emoción, algo de empatía, el psicópata no. El Ujú, sociópata es una persona que tiene conductas mucho más disfuncionales, el psicópata puede controlarse mejor. El sociópata ok. probablemente tenga un registro de denuncias por violencia o denuncias de la pareja. El psicópata puede pasar toda su vida sin una denuncia de la pareja. Entonces, Ujú. yo llamo como el sociópata como el antisocial, como un upgrade del antisocial. Ya. Porque el antisocial trabaja mucho en lo que son pandillas. Les gusta mucho estar en pandillas en sí, porque se sienten parte de algo. En cambio, el sociópata puede trabajar mucho más de manera solitaria. El psicópata. El El, sociópata, el el sociópata puede sociópata, trabajar. sí. Ok. Ujú. Entonces tenemos el psicópata, tenemos, o sea, como ranking, por así decirlo, tenemos Mm, antisocial, el sociópata y el psicópata. Entonces, como te digo, no, a ver, no es algo científico, no es que el sociópata es el upgrade del antisocial, pero lo veo más, cuando lo he estudiado, lo veo mucho más como esta persona que puede trabajar en solitario. El antisocial tiende a ser parte de algo, ¿ok? ok. Pero el antisocial, perdona, el sociópata y el psicópata son diferentes por el tema de que el sociópata se forma por el medio ambiente, es Ok. contexto. O es contexto. Y me hablabas además de una distinción a nivel del control de impulsos, por lo que entiendo. O sea, son más propensos a explotar a esta violencia. El psicópata Totalmente, puede no. exacto. Ok. El psicópata Ya. se puede controlar, el psicópata, y eso es interesante porque la impulsividad de lo que se habla del psicópata tiende a ser una impulsividad mucho más cognitiva que conductual. O Mm, sea, le cuesta mucho controlar el pensamiento, tiende a no. querer actuar bajo el pensamiento, pero a nivel conductual se puede controlar más. Ok. El sociópata no, el sociópata comete los delitos como, y de hecho hoy en día lo que vemos, y que se confunde mucho, ¿no? Estas personas, por ejemplo, que se ha visto mucho tema de maltrato animal, se ha visto mucho temas de, por ejemplo, de violencia en las calles. Hoy en día estamos pasando por una etapa bastante violenta en general en el país. eh, no podemos decir que todos son psicópatas. Se habla muy a la ligera de la Mm, ujú, psicopatía, como también creo que se habla muy a la ligera del narcisismo. ujú. Creo que
tenemos que empezar y por eso creo que el trabajo que nosotros hacemos es importante porque tenemos que educar y concientizar a las personas de que el término que vayamos a usar no lo usemos tan a la ligera. Y eso Total. también lo hablo con mis alumnos cuando dicen, ay, hoy día amanecí súper deprimido. Claro. Tenemos que tener cuidado en cómo manejamos las palabras y para eso tenemos que educarnos, ¿no? O sea, el hecho de saber qué es cada cosa. Totalmente de acuerdo y estoy de acuerdo contigo. Creo que esclarecer cada una de estas cosas es bien importante, incluso también a un nivel preventivo, porque distintas psicopatologías no se abordan o se afrontan de la misma manera. Exacto. Y uno no se Ujú. vincula de la misma forma con un psicópata como se vincula de la misma forma con un narcisista, por ejemplo. Entonces, por un tema de cuidado, también creo que es importante este esclarecimiento, porque sí es cierto que la gente mete todo en un mismo saco muchas veces. Exactamente. Y de hecho, si bien una de las cosas que yo siempre digo, o sea, todo psicópata va a tener rasgos narcisistas, pero no todo narcisista es un psicópata. Total. Entonces, y eso es súper importante porque si no, las personas, creo que, como te digo, ¿no? Yo escucho muy a la ligera de hoy en día mi pareja es un narcisista o mi ex es un... Y todos son narcisistas y Mm, no necesariamente todos son narcisistas. Entonces, para hacer, o sea, para el narcisismo y la psicopatía se tienen que cumplir criterios. ujú, En la psicopatía por lo menos nosotros lo evaluamos a través del PCLR sí. y en el narcisismo lo evaluamos a través del DSM, ¿no? O el CIE, cualquiera de los dos manuales que tú ubiques, pero Mm, tiene que estar en alguna de las, no es porque lo escuchen nomás, ¿no? totalmente, de acuerdo. Pensaba además en la participación o la relación que tiene la sociedad, la cultura con este tipo de personajes, ¿no? Eh, Me queda la impresión de que a veces hay una especie, muchas veces, de romantización de la Ujú. psicopatía, tal vez del narcisismo, ya que estamos hablando de eso. No sé si en las películas, en la cultura pop, está muy presente. ¿Tú sientes cómo sientes esto? ¿Cómo lo registras tú? ¿Qué piensas? Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay una romantización del psicópata en general. Eh, a ver, yo una vez me acuerdo que vi esta película que realmente me indignó, la de Ted Bundy, donde Sí, trabaja Zac Efron, sí. donde lo hacen ver como el padre responsable, o sea, como esa persona que realmente se preocupaba por la hija. Y las personas, claro, lo que termina pasando es, salen y dicen, pobrecito. O Dahmer, cuando fue la época de Dahmer, pobre Mm, Dahmer, o sea, haber pasado porque su madre lo dejó y, a ver, ¿cuántos chicos hoy en día son abandonados por alguno de los padres y no por eso van a empezar a asesinar a sus parejas? Y eso no necesariamente fue lo que detonó todo, ¿no? O el caso de que ahí sí, el caso de los hermanos Menéndez también, pero son las pantallas, al final las pantallas son los que te van romantizando a los mm, personajes y diciendo casi que, oye, pobrecito esa persona, pero eso es peligroso porque... total. ¿por qué creo que es peligroso? Porque hoy en día, no me acuerdo qué autor lo decía, que estamos en una época en la cual es muy fácil caer en una secta, ¿ya? Mm, Y es interesante cuando hablamos de las sectas también, porque las sectas están muy vinculadas a la psicopatía. mm, ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que cada vez es más individualista, es mucho más mm, egoísta. Tú estás básicamente viviendo porque tienes que sobrevivir y ya no está este sentido de comunidad que existía hace años atrás, sobre todo en países mucho más desarrollados. ajá, Y hay personas que aún necesitan el sentido de comunidad. Hay muchas personas que necesitan el sentido de pertenecer, ¿ya? Entonces, por eso es que los líderes de secta hoy en día están en su mejor momento. Y existen muchísimas sectas que la mm, gente no conoce. De hecho, el otro día no el otro día, hace unos meses atrás, hay un documental excelente de de una secta que se llama, no se llama así, pero habla acerca de las llamas gemelas. ya. Y esa secta lo que te dice es, si tú entras a esta familia, tú vas a encontrar el amor de tu vida. Entonces Wow. te vende el amor de tu vida. Y personas han llegado a cambiarse la identidad de género, porque llegaron a manipularlos a tal motivo que les dijeron, tú no has encontrado el amor de tu vida porque tú realmente tenías que ser mujer y no tenías que ser hombre. Entonces, para encontrar a tu pareja tienes que cambiarte el género. Y lo hacían. Y lo peor de todo es que se acepta, a pesar de que hubo un documental, a pesar de que se reportó todo, sigue existiendo.
Wow. esa secta sigue funcionando. Y las personas siguen siendo millonarias, los líderes de secta. Y así te puedo mencionar por lo menos unas 10 sectas activas que existen hoy en día. Y volvamos a la romantización. Por Sí, qué me refería a esto? Porque sí. cuando ves ese tipo de cosas, al final lo que tú vas a terminar creando es una generación que termine apoyando a las personas como se apoyó a Charles Manson, como Mm, apoyó al asesino de la noche, al asesino nocturno, que las personas iban a los juicios y, a ver, Ted Bundy se casó en la cárcel, Charles Manson visitó y se volvió a casar en la cárcel. sí. Eh, entonces, claro, o sea, lo va romantizando de decir como esa persona necesita y lo haces tan visible que las personas se identifican de alguna forma. Y es por eso que en algunos países se prohíbe, cuando hay, por ejemplo, un asesino en masa, se prohíbe hablar de la identidad del asesino. No puedes mencionarlo, porque tú te tienes que dedicar a hablar acerca del daño que produjo, pero no hacerlo famoso. Porque una de las Mm, cosas que busca el asesino en masa es justamente dejar una huella. claro, como inmortalizar algo en el tiempo. Exactamente, o sea, hoy en día, a ver, si vemos lo que son los asesinos en masa, recordemos que ya nos estamos yendo un poco del tema, pero recordemos de que el caso que detonó todo fue Ujú. Colombia, porque Mm, antes de Colombia el primer asesinato en masa fue en Texas en los años 70, pero que no hubo mayor visibilización. Pero aparte de Columbine, a partir de Columbine fue un disparador, porque los chicos se hicieron extremadamente famosos. ujú. ¿Y cuánta gente se identificó con ellos? Y por eso me parece tan peligroso, porque te identifica, dice, yo he vivido lo mismo que ellos, yo he sufrido lo mismo. Entonces, ¿sabes qué? Lo que están haciendo me parece excelente. Wow. Gabriela, dicho sea de paso, tenemos que hacer un episodio sobre las sectas y los cultos, porque créeme que es Ay, me uno de los encanta. puntos, es uno de los puntos de interés y es una de las razones por las cuales también se inició este podcast, porque creo que hay toda una fenomenología que se desconoce en relación a lo que ocurre en ese tipo de escenarios. Imagínate, 900 personas suicidándose en simultáneo. ¿Cómo alguien logra, cómo un psicópata logra algo así? ¿Qué mecanismo? ¿Cómo distorsiona la realidad de la otra persona de tal manera como para que se maten todas las personas en simultáneo? ¿Qué piensas tú? A ver, a mí el tema de las sectas me encanta. No soy una Mm, experta en sectas, pero es un tema que me encanta porque para que exista una secta tiene que haber una necesidad. Y ujú, esa necesidad es el vacío emocional que pueden llegar a sentir muchas personas. mm, Entonces, para que haya un líder de secta, yo estoy convencida que tiene que ser un psicópata, porque esa sí, persona te va a controlar completamente, va a lograr entrar a ti. Y de hecho, una de las cosas que pasa con ellos es que se hacen ver como esta persona que te va a ayudar y te va a salvar. Que ujú, ese vacío que tú sientes, el hecho de que tu familia no te quiera o sea rechazado por tus amigos, ellos lo van a poder balancear, ellos van a poder encontrar, o sea, ellos te van a poder entregar lo que tú necesitas. ujú, Entonces, si existen las sectas, es porque hay mucha gente que está buscando el sentido de la vida, está mm, buscando la necesidad de pertenecer. Y creo que hoy en día como sociedad estamos perdiendo la necesidad de pertenecer porque estamos tan enfocados, como te decía, en el trabajar, en el salir adelante, en esta vida tan rutinaria, ujú, que ya lo que existía antes, que eran por ejemplo, la comunidad, la familia, el ayudarse, ya no lo ves. O sea, tú hoy en día ves a una persona que la están golpeando en la calle y miras al lado y dices, bueno, pues, ¿qué habrá pasado? Y sigues adelante. Entonces, como te digo, creo que como sociedad nos estamos volviendo cada vez más egoístas, cada vez más individualistas. A mí el tema esto de la inteligencia artificial me genera tanto conflicto por eso, porque ya estamos viendo personas que están reemplazando sus amigos o lo que podía ser un círculo de amigos ujú, por la inteligencia artificial. Hay personas que están, y yo conozco personas que usan a la inteligencia artificial como su terapeuta. sí, Entonces, ¿qué cosa más peligrosa que eso? Y claro, bueno, volviendo al tema de las sectas, al final termina en eso. O sea, terminas en un momento de soledad. Y hay una película que se llama Simón, se me viene a la cabeza ese nombre ahorita, de este mm, hombre que busca a la mujer perfecta y la empieza a construir justamente, se adelantó como 20 años ah, esta película de mm. inteligencia y cuando ella lo deja se destruye su mundo. Entonces, sí, pero las sectas es un capítulo, o sea, ese capítulo hay que hacerlo de todas maneras. A mí me encanta. Tomando en cuenta lo que estás contando,
¿Pensarías entonces que el sistema en el que vivimos o la estructura social que nos rige en gran medida hace que proliferen este tipo o contribuye a que proliferen este tipo de individuos, psicópatas, narcisistas, distintas problemáticas de este tipo? Sí, sí, yo creo que sí. La Ok, sociedad hoy en día está promoviendo un poco esa situación. ok. Em, Brevemente, porque sé que estamos con el tiempo, pero te quería preguntar para que la gente se lleve algo algo a nivel preventivo. Em, ¿Qué estrategias, qué abordajes, qué podría hacer una persona que siente que está lidiando con un psicópata? ¿Cómo protegerse, cuidarse en medio de todo esto? Lo primero es escapar, o sea, lo primero es salir de esa situación y algo que las personas tienen que entender es Mm, que para que tú te puedas librar de un psicópata, o salir de esa relación con un psicópata, tienes obligatoriamente que tener contacto cero, obligatoriamente. Y eso es total. bloqueo de redes, bloqueo de celular, bloqueo de absolutamente todo, porque esta persona va a hacer alguna forma para poder llegar a ti. ¿Cuántas personas conocemos que dicen, no, pero es que en verdad quiere hablar conmigo, y yo no voy a regresar con... El psicópata es tan manipulador que va a Mm, lograr llegar a ti porque no va a soportar que tú lo dejes. Entonces, a manera de prevención, si tú estás con un psicópata, tienes ujú, que entender que esa persona no va a cambiar, no va a mejorar, te puede prometer, puede ir a terapia, o sea, mm, puede ir a terapia contigo, te puede decir como vamos a cambiar, pero todo lo que haga esta persona está dirigida a manipularte. Todo esto tiene una segunda intención. Entonces, el no creerle, el saber que en verdad esta persona no va a cambiar porque no le interesa cambiar, porque no quiere cambiar. Entonces, no dejemos de romantizar al psicópata o de la relación que en verdad tú puedes ser la salvadora o tú puedes ser el salvador, porque también hay mm, mujeres psicópatas, que ujú, está esta sobre todo los psicólogos tenemos esto, ¿no? De yo lo voy a hacer cambiar. Entonces, no, no va a pasar, no va a pasar, esta persona no va a cambiar y si tú puedes salir, sal lo antes posible, porque entre más tiempo te mantengas ahí, más destruida o destruido vas a terminar. Y a partir de una vez que salgas, comienza el contacto cero. No hay posibilidad de tener contacto hasta que tú realmente no, o sea, yo diría hasta el juicio, ¿no? Que llegue. ujú. Ok, buenísimo. Sí, creo que es un mensaje importantísimo que muchas personas necesitan escuchar porque sí hay un afán de reparar algo, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con nuestra propia historia y por eso las personas se quedan en situaciones que son insostenibles, ¿no? Si le agregamos Ujú. los mecanismos de manipulación que vienes describiendo, wow, es muchísimo peor. Eh, Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu Gracias a ti. conocimiento. Un placer y gustoso de poder conversar contigo. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales si las personas quieren saber más de ti, estar en contacto? En redes sociales estoy en Instagram como Crónica Forense. Ok. Tengo Instagram y tengo Facebook, nada más, no he logrado tener otras redes, pero Instagram es donde más me muevo como Crónica Forense y ahí pueden encontrar más información al respecto. Buenísimo. Entonces, Muchas muchísimas gracias, Renzo, por gracias. la invitación. Con gusto. Y Y queda vayan pendiente, sectas. total, sí, Sí, totalmente. Antares de la Luz es lo que me marcó. No sé si lo has visto. hay que conversar Eso, de eso. ya, buenísimo. Ya, amo. Vayan a ver Sí. a Crónica Forense en Instagram y en Facebook. Gracias. Muchas gracias, cuídate.